días. Gracias por acompañarnos a esta, la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a este nuevo inicio de semana, lunes 16 de noviembre del 2020. Importante que tengan en consideración que hay confirmados en el país 180.295 casos de COVID-19 y 13.008 personas fallecidas, de acuerdo a cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública en el país. Con este preámbulo y antecedente, doy el buenos días, como cada mañana, a José Luis Arévalo. José Luis, siempre es un gusto compartir contigo. Un buen inicio de semana. Igualmente, mi querida Luisa, es un gusto, es un placer y volver a estar compartiendo una nueva semana contigo para llevarles lo mejor en información aquí en La Noticia, primera emisión, y comenzamos de esa manera. Claro que sí, y lo hacemos precisamente con información relacionada a la cartera de salud, y es que el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, anunció que el país ha logrado contener la pandemia y que las cifras de reducción de casos en Guayaquil son de referencia mundial. Ceballos participó aquí en el puerto principal en la entrega de reconocimientos a trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública y otras entidades. Jorge Escobar estuvo en el sitio y nos ha preparado la siguiente información. Y hago extensivo este minuto de silencio también para todo el personal médico que falleció y que dio su vida. Un ministro conmovido por los 8 meses de una pandemia que instaló muerte, desolación, crisis y temor. Tras los días más oscuros, Juan Carlos Ceballos afirma: hoy, comparado con los Estados Unidos, cualquier estadística que ustedes me digan, muertes por millón de habitantes, casos por millón de habitantes, estamos mejor. Y aprendimos de esa manera tan dolorosa. Al margen de las observaciones sobre la situación en los hospitales, aclara que llegó en la mitad del caos para tomar decisiones científicas. No una situación política, debe ser una respuesta basada en ciencia, en evidencia científica. Que la tragedia se convierte en oportunidad. Charité va a estar acá para construir el mejor laboratorio que haya y que pueda ser comparado con cualquier laboratorio del mundo. Aquí, señores. Lo dijo durante la entrega de condecoraciones a 47 laboratoristas y 80 digitadores del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública, así como instituciones estatales y privadas. También recibimos críticas y descalificaciones, pero el Estado actúa con seguridad y prudencia. Ha administrado 19 millones de dólares, los cuales desde el 18 de abril ejecutaremos no menos del 80%. ¿Con cuánto personal especializado cuenta INSPI una vez que lleguen las vacunas? Nosotros contamos con más de 100 personas que realmente están capacitadas y han demostrado su interés y su capacidad. Al final, el debilizamiento de una placa con los nombres de todos los colaboradores y ninguna declaración sobre otros asuntos de la emergencia sanitaria, informó Jorge Escobar. Muy bien, y ahora vamos a cambiar de tema para informarles que un agricultor fue atacado por 4 perros en el sector San Vicente de Puembo, en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. Producto de las mordidas, el hombre de 45 años de edad perdió mucha sangre y estuvo a punto de fallecer. Veamos. Se trataría de un ataque brutal de los animales, presumiblemente perros de raza pitbull. El agricultor fue sorprendido cuando trabajaba en la finca que cuida y que colinda con el predio del dueño de las mascotas. David luchó con todas sus fuerzas para defenderse de la agresión canina, pero la furia de los animales pudo más y el hombre terminó vencido. De sus 2 brazos destrozados, sin poder valerse por su propio cuerpo, el brazo derecho, el brazo izquierdo, en las mismas condiciones. Los médicos me han sabido informar de que lamentablemente sus tendones han sido afectados. Los perros no solo le habrían mordido, sino arrastrado. Los gritos de auxilio y ladridos fueron escuchados por una vecina, quien alertó a los familiares del agricultor. Un hijo de la víctima llegó en auxilio y fue testigo de la agresividad de los animales. Mis hijos sufren. Yo como la esposa de él sufro al verlo así postrado en una cama, sin poder moverse, sin poder valerse por sí solo. No sé en qué condiciones vaya a quedarse más adelante.
gravemente mordido, cayó al piso, la sangre estaba regada por todo su cuerpo, los brazos y piernas presentaban orificios, su hijo que llegó en defensa también resultó herido. Al final los perros ya cansados abandonaron el lugar, fue necesaria una ambulancia para transportarlo a una casa de salud. Ruego a todas las autoridades que se haga conocer el caso de mi esposo para que las personas responsables paguen lo que les hicieron. Esta sería la segunda vez que sufre el ataque de los perros de su vecino. El pasado mes de septiembre resultó con varias mordidas en su cuerpo que lo imposibilitaron trabajar por un mes. La familia del agricultor pide que el dueño de los animales aparezca, ayude con los gastos médicos y que las autoridades actúen. El peligro es inminente. Le pido de favor que se haga justicia, que no se quede en impunidad, que esto no se quede así como algunos casos se han quedado, que se haga conocer todo el momento difícil que estamos pasando. David Robles permanece internado en una casa de salud, ha sido sometido a una primera cirugía y los médicos tienen planificada una segunda intervención. Las secuelas de las mordidas quedarían para toda la vida. Su estado aún es delicado, informó Iván Casamen. Y en otro orden de la información, continúan adelante las investigaciones en torno al policía que fue acribillado aquí en Guayaquil. En medio del dolor de sus familiares, el uniformado fue velado en el cantón Daule, provincia del Guayas. Nunca imaginó que sus vacaciones las iba a terminar así, rodeado de su familia, pero en un ataúd. Sus allegados no quisieron dar declaraciones, pero se trataría del cuerpo del oficial de policía que durante este viernes recibió 14 impactos de bala en el sector conocido como El Fortín en Guayaquil. El dolor de sus parientes era evidente. Fue velado en el cantón Daule de la provincia del Guayas, y es que no encontraban respuesta para tan lamentable hecho. Según las versiones que maneja la policía, desconocidos habrían localizado a la víctima en un vehículo y de ahí solo se escucharon los disparos. Autoridades de seguridad ya se encuentran en tarea de investigar lo que ocurrió. Que fallece, los cuales se le ha propinado 14 impactos. Hay uno de ellos que le impacta en el cráneo y es interceptado por un vehículo color gris, el mismo que se dio la fuga una vez que realizó el asesinato. ¿La víctima transitaba por aquí? Transitaba por aquí, por ese sector. Que en los próximos días tendrían más detalles de este hecho. Por lo pronto, los honores respectivos para un policía caído. Haciendo un énfasis desde en alguna organización delictiva propia del sector. Es donde se ha centrado el trabajo de flagrancia de Policía Nacional. Hasta tanto, lo que usted manifiesta y lo que se manifiesta no es verdad. Todavía nosotros no hemos podido determinar ningún vínculo tanto del señor policía con el ámbito laboral de amenazas del interior de la cárcel o con algún tipo de participación, alguna red delictiva, sea cual fuera el delito. Informó Julio César Saona. Y ahora queremos informarles que un hombre oriundo de Manabí fue hallado con signos de haber sido escopolaminado en la denominada Ruta del Azúcar en Milagro, provincia del Guayas. La policía investiga este caso. Perdido entre sus sueños, en tiempo y espacio, no sabía nada de lo que ocurría a su alrededor. Así fue encontrada esta persona en la denominada Ruta del Azúcar en Milagro, provincia del Guayas. Es por ello que las autoridades de seguridad acudieron al punto en donde fue localizada la víctima. De ahí las primeras investigaciones. Aparentemente el ciudadano se encuentra bajo los efectos de algún tipo de sustancia. Está coordinando con una ambulancia para trasladarle al ciudadano para evitar algún tipo de novedad. Señor, aparentemente sí tiene sus pertenencias. El teléfono celular no se encuentra en el punto y todos sus documentos se encuentran aquí. Aparentemente, exactamente, aparentemente de Manabí. Fue trasladado hasta una casa de salud. Aún no se explican cómo el sujeto llegó desde la provincia de Manabí hasta el cantón Milagro. Que solamente que un carro llegó, sin duda yo digo que ese carro fue el que lo dejó al señor aquí botado. Porque el carro, si yo vi, era un auto, pero no le vi colores. El carro, abrieron la puerta y de ahí vi que el carro se fue. Y la novedad cuando me llegó la ronda, que nosotros tenemos una ronda, me dice, oye, ahí hay un man botado. Todo sucedió a partir de las 19:30. Cuando esté recuperado el sujeto se tendrán detalles de lo que pasó en la zona. Lo encontramos acostado, inconsciente, él no sé, pero sí veíamos que respiraba, pero
estaba inconsciente el muchacho. Ahorita que se quiere levantar, pero nace así mismo y se iba así, malo que se estropeó. Informó Julio César Saona. Bueno, y cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos, José Luis y amables televidentes, los invitamos a ir a una breve pausa, pero les pedimos sigan en nuestra sintonía, porque cuando volvamos, escuchen con atención, tendremos detalles de una explosión de un tanque de helio que se produce en la capital. Les contaremos los detalles, causas y consecuencias tras la pausa aquí en La Noticia, primera emisión. Retornamos, amables televidentes, son las 7:17 y vamos con más información, mi querida Luisa. Claro que sí, lo que habíamos anunciado. Escuchen con atención. En Quito hubo una explosión de un tanque de helio que provocó severos daños en un local comercial ubicado en el norte de la capital. Según las autoridades, el local no contaba con los permisos correspondientes para su funcionamiento. Tenemos los detalles. El estruendo irrumpió con la tranquilidad del sector del Seminario Mayor al norte de Quito. Aún nerviosos, los vecinos narraban el miedo que sintieron al escuchar cómo la explosión se asemejaba a una escena de película de guerra. Hubo dos explosiones aquí, o sea, primero fue la una media leve y la segunda fue más duro. Fue tenaz, como que si hubiera unas detonaciones de bomba. Eran las 3:30 de la tarde del domingo 15 de noviembre, cuando personal del Cuerpo de Bomberos de Quito recibió la alerta de una explosión registrada en las calles Colón y Antonio Ulloa. Al llegar al lugar, constataron que un local comercial que vendía objetos y artículos de fiesta estaba totalmente destruido. Imagínense que nos quedamos atónitos porque no sabíamos cómo reaccionar, y cuando ya empezaron a caer las cosas, quisimos salir corriendo nada más. Reportes preliminares de las autoridades informaron que el siniestro habría ocurrido presuntamente por la explosión de un tanque de helio en el interior del local, mismo que causó la destrucción total del inmueble, así como también daños en ventanales y mampostería de viviendas aledañas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. La lámpara explotó, todo está afuera, de hecho en la parte del frente también los vidrios están. Todo se perdió, lamentablemente todo el local desapareció, como ustedes pueden ver. Tras varias averiguaciones, personal del municipio de Quito constató que los dueños del lugar no contaban con la licencia única de ejercicio de actividades económicas LUAE desde el 2014, por lo que se procedió a sancionarlos y levantar los informes pertinentes. Informó Mauricio Sánchez. Y presten mucha atención. Una considerable cantidad de marihuana fue descubierta en un vehículo furgón que tenía en sus paredes laterales y techo camuflado. La droga presumiblemente iba para el puerto principal. Un ciudadano ecuatoriano está detenido. Se estima que más de 2 toneladas de estupefacientes estaban encaletadas en este automotor. Los agentes realizan las investigaciones respectivas. Veamos. Este vehículo tipo furgón de placas ecuatorianas transitaba por la parroquia de Julio Andrade. Al parecer ingresó desde el vecino país. La actitud sospechosa del conductor alertó a los agentes antinarcóticos, quienes revisaron el camión, el que estaba vacío aparentemente. Sin embargo, el doble fondo de la carrocería poseía cientos de bloques de supuesta marihuana. El vehículo, cuando pasó, le notaron sospechoso e hizo una maniobra evasiva. El momento de pararle, justamente al revisarle, el conductor estuvo un poco evasivo. De ahí, con el personal especializado, procedieron a revisar y encontraron lo que ustedes ya pueden apreciar. La estructura, muy bien elaborada, posee en cada centímetro paquetes de la sustancia. Por ello no se ha podido determinar aún el peso exacto. Se habla de más de 2 toneladas. Lo complejo al momento de desarmar la estructura demora el proceso. Para el techo se establecerían ayudas técnicas. Cantidad considerable, pero todavía el pesaje, todo eso lo determinaremos. Se demorará un buen tiempo hasta tratar de pesar bloque por bloque. Nos ha tocado usar herramientas tipo moladoras, tipo discos que cortan. Estamos viendo la posibilidad de pedir de pronto apoyo
a equipo técnico de pronto de los bomberos que nos vengan también a destruir sobre todo la parte del techo. Este tipo de estructuras son generalmente elaboradas en el vecino país, pero serán las investigaciones las que determinen resultados de los lugares en donde son montadas en los vehículos. Hace aproximadamente 2 meses se presentó un caso de similares características, por lo que se investiga si tendrían o no relación. Está camuflado en las paredes mismas, está puesto material sintético con unas láminas al parecer es aluminio. Este tipo de estructuras por lo general son hechas en la frontera colindante con el hermano país de Colombia. El conductor aparentemente de la costa fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y será parte del proceso investigativo para así obtener mayores datos sobre quiénes estarían dentro de estas organizaciones narcodelictivas. Justamente una persona detenida que ya está se pone órdenes de la fiscalía, ahorita está con su abogado y nosotros vamos a continuar el proceso legal que corresponde nada más. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Y de Carchi volvemos a Guayaquil, donde se llevó a cabo la reacreditación de equipos de búsqueda y rescate USAR. Durante el evento, amables televidentes, las instituciones participantes pusieron en práctica las operaciones de emergencia en estructuras colapsadas. Fueron aproximadamente 400 los elementos de las distintas áreas élites y especiales de las fuerzas de seguridad del país, los que participaron en el evento. Se trató de un acto en donde lo que buscaban era reforzar conocimientos y técnicas en caso de un nuevo desastre, como un terremoto. De esta actividad estuvo a cargo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Y hoy estamos aquí para juntos afianzar los mecanismos que nos permitan garantizar una atención inmediata a la población afectada por algún evento peligroso. Integrantes del Cuerpo de Bomberos de distintas ciudades, Comisión de Tránsito, Unidad de Rescate y Emergencias Médicas, además de Cruz Roja, fueron parte de la reacreditación de equipos Urban Search and Rescue. Nosotros somos uno de los grupos reacreditados en el país, una de las unidades que ahora está habilitada por medio del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo para operar en caso de situaciones de desastres, más que todo impactos por terremotos. Se hacen escenarios donde los rescatistas tenemos que ingresar, a realizar búsqueda, estabilización de estructuras, búsqueda de víctimas, estabilización de las mismas, extracción y traslado a través de unidades ambulatorias. Con este tipo de entrenamientos se seguirán preparando para que ninguna situación adversa nos deje sin capacidad de respuesta, informó Julio César Saona. Y presten mucha atención, se siguen sumando candidaturas para las elecciones generales del año 2021. En los próximos días se confirmarán más opciones, pero por lo pronto siguen en firme 16 binomios presidenciales. Veamos. La extensa papeleta que votará el Ecuador en febrero de 2021 estará conformada por al menos 16 binomios presidenciales que están ya en firme, aunque podrían sumarse 2 más si se concretan las calificaciones de la Alianza UNES, que es la plataforma correísta que candidatiza a Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y también si se aclara la situación del movimiento Podemos de Paul Carrasco y Fran Vargas Andas. Respecto a los asambleístas nacionales, el CNE informó que al momento existen 14 partidos con sus candidatos calificados, 13 de ellos en firme. Hay 3 más en periodo de subsanación. Estas son las opciones de Pachacutic, Libertades Pueblo y Podemos. Sobre los parlamentarios andinos, 14 partidos ya concretaron sus candidaturas en firme y al movimiento Justicia Social se le extendió el periodo de inscripción, por lo cual está pendiente, informó Carolina Basante. José Luis y amables televidentes, cuando son las 7 de la mañana con 25 minutos, vamos a ver qué está ocurriendo en Perú, en nuestro vecino del sur. Y es que la dimisión del presidente y el bloqueo de la elección en el Congreso sumen a Perú en un vacío de poder. El Parlamento intentará desatascar la votación este día lunes tras rechazar el nombramiento de la izquierdista Rocío Silva Santisteban. Así como lo estamos indicando, esta situación política en Perú ha provocado una serie de revueltas y manifestaciones. Es importante destacar
que la dimisión de este domingo de Manuel Merino de su cargo de presidente interino y, como ya lo hemos indicado, el bloqueo de la elección de su sustituto en el Congreso peruano sumen al hermano país en una situación en la que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no tienen a nadie a la cabeza, están descabezados. El Parlamento no alcanzó un consenso para elegir a su nuevo presidente, que asumiría como mandatario interino en reemplazo de Merino, quien se vio forzado a dimitir. Estas son las reacciones que se han dado en Perú como consecuencia de este vacío de poder, tanto por parte de la Jefatura de Estado como del Parlamento peruano. Vamos con imágenes de lo que está ocurriendo en este momento en Perú a propósito de toda serie de revueltas. Miren ustedes cómo cae abatido uno de los aparentes protestantes. Alguien acude a su ayuda. Esto como consecuencia de las paralizaciones y revueltas, el estallido social que se registra en el vecino país del sur, Perú, como consecuencia del vacío de poder. Muy bien, ahí están, vemos imágenes realmente impactantes. Mira tú, el hombre está en la manifestación y de repente lo que presumiblemente sea alguna bala impacta en su humanidad y se desploma prácticamente ante la mirada de los que están compartiendo esta manifestación. Como decía Luisa, en este estallido social está irritada la situación. Ahí prácticamente podemos observar cómo intentan ayudarlos luego de que cae desplomado en el piso en este sector, allá en una de las principales calles de Lima. Claro que sí, y es que hay una fractura política, pues el país, Perú, atraviesa una de las más grandes crisis políticas de su historia. Esto ha dado paso a los cacerolazos, bocinazos en varios distritos de Lima. Esta es la situación, esto a propósito de que Vizcarra fuera destituido luego de que Fiscalía le abriera una investigación por presuntos actos de corrupción. Así están los hechos en este momento en Perú. Imágenes de la capital, en Lima, donde se produce un estallido social de proporciones. ¿Con qué venimos, José Luis? Muy bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa, mi querida Luisa, amables televidentes, pero al volver tenemos información. Lamentablemente muere la ciudadana que sufrió quemaduras graves a propósito de un incendio en el sector del Paraíso de la Flor. Esto y mucho más adelante al volver aquí en La Noticia, primera emisión. Ya regresamos. 36 minutos, amables televidentes, de vuelta con ustedes junto a José Luis con más información. Muchísimas gracias, Luisa. Seguimos, y la mañana del viernes se llevó a cabo un simulacro de terremoto en la ciudad de Guayaquil. El evento fue coordinado entre el municipio porteño y la Secretaría de Gestión de Riesgos. A continuación la nota. El escenario era una vivienda colapsada tras un supuesto terremoto. Las víctimas permanecían atrapadas bajo escombros y allí se necesitó la presencia de diversas unidades de rescate junto a sus equipos especiales. Ese carro que ustedes ven afuera es el carro de comando. Ahí están todas las computadoras, cámaras, a través de las cuales, mientras el bombero se mete en estructuras como esta, le van indicando por dónde ir. Tienen también cámaras que miden la temperatura. Si hay una estructura colapsada, ellos pueden saber que del otro lado, por el calor, hay 1, 2 o 3 personas atrapadas. El Cabildo guayaquileño aportó con 8 escenarios en la ciudad para conocer de cerca la debida preparación de todos los organismos de socorro. Es prepararnos año a año y en este caso puntual en búsqueda y rescate de las personas en estructuras colapsadas. De que los grupos, los equipos, las instituciones estén preparadas para responder con el menor tiempo posible y de esa manera salvar vidas. También se contó con la presencia de expertos internacionales, de cuyo análisis dependía la respectiva certificación. Y de lo que yo veo, sí, que realmente se puede mandar bomberos o rescatistas ecuatorianos en cualquier parte del mundo. Informó José Morales.
Y falleció la mujer que había sido rescatada de un incendio en el sector de Paraíso de la Flor al noroeste de Guayaquil. Según sus familiares, la ciudadana tenía el 80% de su cuerpo con graves quemaduras. Estas son las imágenes del incendio que se suscitó en el sector del Paraíso de la Flor en Guayaquil. Observando el video vemos cómo la habitante de este inmueble es rescatada por un joven mientras el fuego se extendía en la vivienda. La persona resultó con graves quemaduras en su cuerpo. Sin embargo, durante el fin de semana la afectada no resistió y dejó de existir. Familiares de la fallecida daban detalles de lo que ocurrió aquel día en el que el fuego le arrebató la vida de su ser querido. Más del 80% del cuerpo de mi madre quemado, más. Los médicos sí me dijeron de que iba a ser algo imposible, aunque para Dios nada era imposible. Nosotros creíamos que mi mamá iba a superar todo esto, pero ya no pudo más. Le dio un infarto. Lo que ahora piden a las autoridades es profundicen investigaciones para determinar lo que ocurrió y despejar dudas. Nosotros lo que pedimos es que nos ayuden a descubrir qué pasó. Es algo que no lo entendemos. En lo particular yo no lo entiendo. No entiendo qué pasó. No entiendo cómo sucedió esto. Porque la casa de mi madre fue la más afectada. El tanque de gas de mi mamá no explotó, lo lograron sacar. Y que también solicita ayuda para poder reconstruir la vivienda. En horas de la tarde de este domingo, el cuerpo de la fallecida fue trasladado hasta un camposanto y en las próximas horas recibirá sepultura, informó Julio César Saona. Y una persona resultó herida en un choque múltiple ocurrido en el norte de la ciudad de Guayaquil. Al parecer, la imprudencia de uno de los conductores implicados habría provocado el percance vial. Veamos. En el piso y algo asustado, así se encontraba esta persona herida que luego de que 3 vehículos se impactaran, recibía la atención médica por parte de los galenos. Según explican elementos de la ATM, la imprudencia en una de las rutas rápidas de Guayaquil habría derivado al accidente. Todo se dio en la avenida Juan Tancamarengo, norte de la urbe. Indican que el taxi ha dejado lo que es pasajeros en el carril izquierdo, en un lugar no debido. Y posteriores, por ese fue el motivo que fue el accidente, producto de la colisión. El afectado fue trasladado hasta una casa de salud y los vehículos hasta los patios del ATM. Tratan de determinar sanciones y culpabilidades. Los 3 vehículos van al centro de retención vehicular. Posterior también los peritos de la OIA indicarán cuáles fueron los motivos del accidente. Autoridades de tránsito exigen más precaución a la hora de conducir, en especial de recoger o dejar pasajeros. Camión posterior del impacto rebota lo que es el vehículo azul e impacta en la camioneta. Sería un choque lateral perpendicular. Por eso hay 2 tipologías en el accidente. Informó Julio César Saona. Y escuchen con atención, una persona fallecida y 2 heridos dejó también un accidente de tránsito ocurrido al norte de Quito. El vehículo cayó de un puente en el intercambiador de El Labrador. Las cámaras del ECU 911 captaron la madrugada del sábado la caída de un vehículo 4x4 en el puente del intercambiador de Labrador al norte de Quito. Producto de este accidente teníamos un vehículo que perdió pista y tuvo un volcamiento con 2 personas heridas y una persona fallecida. La víctima que perdió la vida era una joven de 25 años de edad. El accidente se reportó pasada la 1:30 de la mañana. Se coordinó la emergencia con las instituciones del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito. Los otros 2 ciudadanos que se encontraban en el vehículo tenían de 24 a 33 años. Los mismos presentaron traumatismos múltiples. Autoridades recomiendan a la ciudadanía tener mayor precaución al momento de conducir. Informó Valeria Navarro. Muy bien, son las 7:42 de la mañana, mi querida Luisa, amables televidentes, es momento de hacer otra pausa, pero cuando regresemos, la policía rescata a una mujer que había sido retenida por su conviviente, esto en Yoaguachi, provincia del Guayas. Esto y más al volver aquí en la noticia Primera Emisión.
Y regresamos en la noticia primera emisión y con mucha más información, Luisa. Claro que sí, José Luis y amables televidentes. La policía rescató a una mujer que permanecía retenida por su conviviente en el cantón Yaguachi, aquí en la provincia del Guayas. El sujeto tenía en su poder un arma blanca con la que amenazaba a la fémina. Fue un despertar violento este domingo, pues una mujer prácticamente quedó atrapada por parte de un hombre el cual con un machete amenazaba con quitarle la vida. Elementos policiales llegaron hasta el sitio para tratar de persuadir al sujeto. Tras la estrategia respectiva se pudo dar captura al sospechoso. De ahí las primeras versiones de lo ocurrido. Nosotros acá en el subcircuito Virgen de Fátima, la ciudadana que estaba adentro en el inmueble nos alertó que estaba una persona en actitud violenta con un arma blanca tratando de amanecer contra la integridad física de la conviviente. La unidad antisecuestros de la policía también presente. Todo ocurría en el interior de un domicilio. Aún se investigan las causas de este hecho. El detenido fue trasladado hasta la fiscalía. Induciéndose al suicidio con un arma blanca. En esta situación, la unidad antisecuestros realiza las técnicas de realización y tratar de conciliar con esta persona al ver que él ya va a atentar en contra de su vida y con el fin de precautelar su integridad, inmediatamente solicitamos la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales para que puedan neutralizar el accionar de este ciudadano. Los equipos operativos ingresaron, ya que la negligencia del señor de querer salir del lugar, ingresaron los equipos y el señor en este momento no tiene ninguna herida, ningún golpe y está en custodia de nosotros para tomar el procedimiento legal. Familiares de la mujer aseguran que su conviviente era una persona tranquila, que aún no se explican por qué se dio todo este suceso. El marido de mi hija estaba agrediéndola a ella con un machete, pero mi hija dice que no, que solamente fue él y a ella la tenía como retenida hasta que se vayan los policías. ¿Y por qué habría ocurrido esto? Porque al chico le habían regalado la mitad de un cigarrillo y el chico se puso a imaginar cosas, o sea, se fue en sí, se volvió agresivo, así loco con ese cigarrillo. Informó Julio César Saona. Y ahora queremos contarles que la Gobernación del Guayas, en conjunto con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y CTE, realizaron un operativo de control de armas, municiones y explosivos en diferentes puntos de la provincia. Durante la acción se encontraron vehículos con películas antisolares, entre otras novedades. Cada vehículo era revisado de forma meticulosa por miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y CTE. El objetivo del control era verificar que cada automotor no portara armas, municiones o explosivos. Esto en el marco de los operativos CAMEX, que en esta ocasión se realizó en diversos puntos de la provincia. Entre las novedades se encontró a un ciudadano que portaba un arma de fuego con 10 municiones. Asimismo se encontró a varios vehículos que poseían películas antisolares, mismas que fueron retiradas por los agentes presentes. Eso está prohibido. El articulado lo indica, no pueden ellos circular con películas antisolares y asimismo tenemos directamente la revisión de la documentación de los conductores que tengan sus títulos habilitantes actualizados, como en la matrícula y su licencia. En el operativo se contó con la presencia del gobernador del Guayas, Luis Chonillo. Estos controles van a ser continuos y van a ser apoyados siempre por en este caso, la gobernación. Informó Eric Zambrano. La Unidad de Dirección Nacional Antinarcóticos, en coordinación con la Policía Colombiana, desarticuló una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas. La red tendría vínculos con el cartel de Sinaloa y con grupos armados residuales. Intercambio oportuno de información con Policía Armada y Fiscalía de Colombia, luego de 3 meses de investigaciones, tiempo en el que se realizaron 4 operaciones en Ecuador, permitieron evidenciar el accionar de una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas por vía marítima. Que ejecutaban sus acciones delincuenciales en el Ecuador
De manera simultánea en Colombia se realizaron 10 allanamientos en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño, logrando el decomiso de 2,5 toneladas de droga, así como la incautación de 2 lanchas rápidas y 80 millones de pesos. Las investigaciones determinaron que la organización tenía vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa y con grupos residuales como el Oliver Sinisterra y los contadores. Su cabecilla es indicado de ser jefe financiero del Bloque Libertadores del Sur, facción de las ex Autodefensas Unidas de Colombia. Mientras en la provincia del Carchi, la unidad de químicos ubicó un camión que transportaba cerca de 7 toneladas de hidróxido de potasio, una sustancia sujeta a control y que tenía la ruta Ecuador-Colombia. De esta manera se ha podido, de una u otra manera, evitar que las estructuras criminales se beneficien de un total de $102.600 americanos. 2 personas fueron detenidas y la sustancia utilizada para la purificación de droga se quedó a medio camino, informó Iván Casamen. Y presten mucha atención porque a partir de hoy inician los diálogos para definir si existe o no un aumento del salario básico unificado en Ecuador. Hasta el 20 de noviembre las autoridades tienen que tomar una decisión. Veamos. Este lunes inician los diálogos entre trabajadores y el sector empresarial para definir si existe o no un aumento del salario básico unificado para el año 2021. La reunión vía Zoom se realizará a través del Consejo de Trabajo y Salario. Ambas partes llevan propuestas distintas. Lo que tenemos que hoy en día es buscar de alguna manera la generación de trabajo, con un salario que, como lo consideramos, debe ser un salario digno. Hemos analizado desde el sector empleador las diferentes cifras, los diferentes datos que tenemos. La coyuntura es totalmente negativa. En los últimos 10 años, el salario básico ha pasado de $240 a $400. El incremento en 2019 fue de $6. Sin embargo, la pandemia pone en otro escenario la situación económica del país. Las cifras ahora con la pandemia han recrudecido, así que no vemos realmente un escenario donde pueda resolverse algo con un incremento. Las crisis no las estamos provocando los trabajadores. Naturalmente estas pandemias, que son casos fortuitos que se generan en el mundo, en la humanidad, de hecho ha llevado a arrinconar a los sectores más pobres. Esta decisión deberá tomarse en 4 días, es decir, hasta el 20 de noviembre. De no llegarse a un consenso, algo que ha sucedido en varias ocasiones, la decisión quedará en manos del Ministerio de Trabajo. Cabe resaltar que el Acuerdo Ministerial 2020-185 indica que en ningún caso se fijará un salario básico unificado inferior al periodo vigente, ni aun cuando el resultado de la variación proyectada del índice de precios del consumidor o de la fórmula del artículo 4 resultase negativo. Es decir, que en 2021 el salario básico no podrá ser inferior a $400. Desde los sectores sindicales se insiste en un aumento. De no ser posible, proponen que se establezcan incrementos diferenciados. Informó Valeria Navarro. Y vamos a cambiar completamente de tema para contarles que se llevó a cabo una exposición de milagros eucarísticos por parte de un adolescente que ya está beatificado. Conozcamos de quién se trata en la siguiente nota. Se trata de una exposición de milagros eucarísticos de Carlos Acutis, joven de 15 años que a pesar de su corta edad predicaba la palabra del Todopoderoso, utilizando las herramientas del presente. Es un joven beato que hoy es admirado por el mundo católico y más. Esta exposición fue trabajada por él. Sabemos que este joven, este niño, lamentablemente murió a sus 15 años, un joven millennial, un joven de nuestro tiempo, la edad de nuestros hijos. Trabajó esta exposición y la puso a disposición de todo el público utilizando el internet. Se trata con esta actividad de aumentar la fe, sobre todo en estos tiempos en donde la esperanza debe ser fortalecida. Nosotros no hemos hecho absolutamente más que reunir el material y exponerlo. Todo el trabajo, todo el material es elaborado por Carlos Acutis, quien lo pone a disposición de todos los creyentes.
Él ha reproducido los 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica. Los invitamos a que vengan a visitarla, que conozcan de la vida de él. Esta expo se da en la iglesia de Entre Ríos, dando a conocer todo el amor al prójimo que un adolescente quiso demostrar mientras caminaba entre nosotros. Informó Julio César Saona. Y con esta información ponemos punto final a la presente entrega informativa. ¿Qué es lo que viene, José Luis? Ya viene la noticia en la comunidad. Está el licenciado Hugo Gavilanes y Mayra Montaño acá para llevarles más información aquí en la pantalla de RTS. Que tengan un día estupendo. Buenos días.